Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra del Señor, bienvenidos a este tiempo especial para escudriñar la palabra del Señor, para indagar en ella y ver nuestra vida y las cosas del reino a través de la perspectiva bíblica. Estamos ya casi finalizando marzo, así que pregunto cómo vamos con el desafío del mes de marzo. ¿Qué le parece si lo repetimos? Se encuentra en Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Amén. Lo decimos de nuevo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Isaías 41:10. Amén, qué linda palabra, ¿verdad? ¿Le parece si exaltamos el nombre del Señor? Antes de entrar de lleno al estudio de su palabra. Digamos que es un Dios grande, poderoso, fuerte. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Decimos, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande ser. Cuán grande ser. Señor, te exaltamos en esta noche porque tú eres un Dios grande, poderoso. Podemos ver tu mano cada día obrando en nosotros. Solo tenemos que observar tu creación, el cielo, las estrellas, las nubes, lo portentoso
de tu mano está presente en cada una de estas cosas. Señor, que seamos hijos agradecidos para ver las maravillas que nos rodean, que seamos hijos agradecidos para ver tu protección en nuestra vida cada día, tu provisión, tu bendición, tu cuidado sobre nosotros, y que podamos compartir de esa grandeza tuya con otros. Padre, nos disponemos ahora a estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ilumines, nos guíes en ella, que sea lámpara a nuestro camino, Señor, lumbrera para nuestros pensamientos, y sabemos que es más dulce que miel que emana del panal. Gracias por la oportunidad y la bendición que nos permite de estudiar tu palabra, que lo hagamos exhaustivamente, Señor, con gozo, con inquisición, con deseo, con todo el anhelo de aprender, Señor. Así como decía el salmista, qué lindo es inquirir en tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, te alabamos. Amén. He estado buscando el título para el estudio de esta noche, algo así medio interesante, medio intrigante. Quería poner primero como las contradicciones en el reino de Dios, pero el reino de Dios no tiene contradicciones, porque la palabra de Dios es clara. El hombre es el que se contradice a sí mismo y quiere buscar dónde hay aquellos peros. Tanta gente que ha querido ver supuestamente los errores en la escritura de la palabra de Dios, lo cual no existe. Después quise poner como las antagonías, algo así medio extravagante. Al final opté por este título, Las paradojas del reino, y buscando en el diccionario la definición de esta palabra paradoja, encontré que la Real Academia Española define paradoja como la coexistencia de dos cosas algo ilógicas que se contradicen entre sí, que tienen sentidos opuestos entre sí, y puede tener sentido opuesto a la opinión en general o el sentido común, que le llaman. Eso según la definición del mundo. Y le puedo dar un par de ejemplos. Por ejemplo, hay paradojas de dichos de la gente que dice, valga la redundancia, tenemos casas más lujosas, pero también más hogares en decadencia. Esa es una paradoja. Tenemos familias con más ingresos, dicen, pero con un más elevado índice de divorcios en los hogares. Esa es otra paradoja. Derrochamos más y más cada vez, y cada vez disfrutamos menos, porque no es el que más tiene el que más disfruta. Otra paradoja es, hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no hemos aprendido a vivirla. Una más, que hasta han hecho una canción con ella. Le solemos dar vida a nuestros años, le solemos dar años a nuestra vida, añadir años a nuestra vida, pero no vida a nuestros años. Es que estaba ya pensando en la canción y me tergiversé ahí. Paradojas como estas, y podemos seguir nombrando, y la gente las lee, las publica en sus redes sociales, las pone como, como pensamientos célebres, y se admiran, y etcétera. Uno más dice, tenemos muchos conocidos pero muy pocos amigos. Paradójico. Hay tantas preciosas catedrales vacías hoy en día, hablando ya de la iglesia. Otro sobre la iglesia, dice que la iglesia es el único ejército que pasa trincherado ya en los cuarteles, que no sale. Y aunque las paradojas parecen ser de carácter contradictorio, realmente tienen un lenguaje un poco enigmático, y lo que se pretende en el fondo es crear una reflexión profunda acerca de algo relevante, como lo que dije anteriormente, el hecho de que las iglesias sean los templos sean grandes palacios vacíos, grandes catedrales vacías, donde lo que menos hay es gente, o los hogares, tanto que trabajan los padres, padre y madre a la vez, y sin embargo termina en ruptura, termina en divorcio. Así que
lo que llevan de trasfondo estas paradojas es un mensaje, reflexivo, para que podamos nosotros reaccionar y decir, es cierto, ¿no? A lo mejor esto me sucede, o a lo mejor no quiero que esto me suceda. Pues en la Biblia encontramos muchas paradojas y muchas de ellas dichas por el mismo Señor Jesús. Otro título que quería poner a este estudio era como el sentido del humor de Dios, porque tenemos a veces ese concepto de Dios como un Señor bien enojón que está supervisando el comportamiento de sus hijos y en cualquier momento, te portaste mal, castigado, por ahí no es, venga por acá, o de aquella persona carente de gozo, de sonrisa, y es al contrario, Dios es una persona muy gozosa, tanto así que dice la palabra que el gozo nuestro en el Señor debe ser nuestra fortaleza, el gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. Eso quiere decir el gozo que solo Dios puede dar, y Dios no puede dar algo que no tiene. Así que el Señor está lleno de gozo y nos da de su gozo cada día, dice el canto. Así que pensaba también que Dios en cierto sentido tiene ese sentido del humor para con nosotros y nos dice tal o cual cosa que va en total contradicción con lo que nosotros como sociedad quisiéramos. Y vamos a ir estudiando cada uno de ellos. En cuanto a las paradojas bíblicas, estas revelan que Dios y el mundo son polos opuestos. Dice la palabra que como está el oriente del occidente, así son los pensamientos de Dios respecto a los nuestros. Y también las paradojas bíblicas revelan dos paradigmas que son totalmente diferentes: el paradigma del reino y el paradigma de la carne o del ser humano o de este mundo. Así que vamos a estudiar algunas, porque encontré muchas. Vamos a estudiar alrededor de 7 paradojas que se muestran en la Biblia. De esta manera podamos reflexionar en ellas y ver cómo rompe totalmente los paradigmas del mundo. Esta lógica, hermanos, de las Escrituras resulta incomprensible para los que no tienen a Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, hablando de aquel que no tiene al Señor Jesús en su corazón, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Le digo ¿por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que no sé si alguna vez a usted le habrán tildado de loco. Puede ser que sí. A los cristianos a veces se nos tilda, tal vez no directamente de locos, pero sí de fanáticos se nos llama, que somos fanáticos. Bueno, si en eso consiste ser fanático, pues está bien, somos fanáticos, ¿verdad? Y decía Pablo que si en eso consiste ser locos, pues somos locos, ¿verdad? Porque el hombre natural no percibe las cosas del reino. ¿Por qué? Porque se deben discernir espiritualmente. Y es el Espíritu de Dios que mora en aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, los que somos aptos para discernir estas cosas. Así que por eso es que el mundo no entiende estas paradojas, las llama locura, las llama contradicciones y hasta cierto punto se aprovecha de ellas. Como por ejemplo, la más común, que no la tengo en esta lista, pero dice que el que te pegue en una mejilla tú le pones la otra, y eso quisiera aprovecharse el mundo de ello, ¿verdad? Al que te pida que le lleves la carga una mida, llévala 2, y al que te pide la túnica, dale la capa, y esas cosas incluso en nuestra mente humana como que no terminan de cuadrar. Pues así es a los ojos del mundo, ¿verdad? Este tipo de dichos de parte de Dios, de la Biblia, no cuadran en la mente carnal de aquel hombre natural, llama la Biblia, sino que tiene que discernirse por medio del Espíritu de Dios. Bien, comencemos en materia entonces, y hasta donde nos permita el tiempo vamos a estudiar. Yo creo que bien podemos abarcar las 7. Número 1. Tomado de Juan 17, 14, 16.
Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Primera paradoja. Dice Juan 17, 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesucristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y una vez más reitera en el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que, aunque fuimos concebidos en este mundo y vivimos en este mundo, nosotros los hijos de Dios, los que le hemos aceptado como nuestro Señor, Salvador y Padre, sabemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que es de los cielos, según dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Así que vivimos en este mundo y sabemos que nada más estamos de paso. Viviremos 70, 80, lo más fuerte dice la palabra, y luego la eternidad, que ese es nuestro verdadero destino. Así que como cuando usted visita un país extranjero con su pasaporte y su visado y le preguntan en la migración, ¿cuál es el motivo de su visita? Usted dice, turismo, vengo de paso. ¿Cuántos días va a estar? Tantos. Va, le sellan su pasaporte y usted está los días que dijo que iba a estar y regresa. Nosotros estamos de turistas en este mundo, nada más. Nuestra ciudadanía, nuestro pasaporte, está emitido en el reino de los cielos, gloria a Dios. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque entonces, hermanos, no vivamos como que somos de este mundo. Usted no va a ir a un país extranjero como turista y en cuanto llegue allá, va a empezar a comprar propiedades, va a empezar a pagar impuestos, va a empezar a tener todas las obligaciones tributarias como que si fuese su país de origen, ¿verdad que no? Porque usted nada más está de turista. Apliquémoslo a nuestra vida espiritual. Si estamos de pasada en este mundo, si estamos como peregrinos y extranjeros, como dice la palabra, si estamos de turistas nada más, no nos arraiguemos a las cosas de este mundo. Polvo fuimos, nos convertiremos en polvo. Venimos sin nada, hasta sin un pañalito, y nos vamos a ir absolutamente nada. Ni el pañalito nos vamos a poder llevar. Entonces, somos peregrinos, vamos de camino a nuestra tierra prometida, a nuestra patria celestial, según 1 de Pedro 2:11. Como dije, en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Nuestra vida cristiana pues no debe de enfocarse en las cosas de este mundo, en lo material, pues sabemos que absolutamente nada de lo que tengamos podemos llevarlo a nuestra morada celestial. Y eso lo reafirma 1 de Timoteo 6, del 6 al 7. Esos pasajes usted los puede buscar luego con el tiempo necesario para reforzar este pensamiento. Así que nuestra vida debe de estar enfocada en hacer ¿dónde? Tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan, según dice Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, porque ahí la polilla, el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Así que qué bueno que Dios nos prospera materialmente acá en esta tierra. Pero nada de esto en realidad es nuestro. Somos puestos como mayordomos y el día que pasemos a la eternidad, si no es que el Señor viene antes por nosotros, pasará a manos de otro, ya sea un familiar nuestro, ya sea una agencia bancaria, qué sé yo, un acreedor, depende cuál sea nuestra situación económica. Así que no nos aferremos a nada material, porque, la paradoja número 1, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Paradoja número 2, y en esto sí hemos sido muy enseñados en nuestra iglesia, muy bien enseñados. Para recibir debemos dar, y no da el que más tiene, sino el que más quiere. Dice Proverbios 11, 23 al 25, el deseo de los justos es solamente el bien,
Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y le comparto también lo que dice Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que incluso nuestro pastor nos ha enseñado ¿qué podemos decir? Un dicho, un pensamiento, una acción de vida para realizar que dice: doy porque tengo, tengo porque recibo y recibo porque doy. Y él lo llama a esto un círculo virtuoso. Y es así, hermanos, como un círculo. Si doy, es porque tengo. Si tengo, es porque recibí. Y estoy recibiendo porque estoy dando. Así que, hablando sobre lo material, que es específicamente de lo que habla estos pasajes de lo material, y como ya vimos en la paradoja número 1, sin aferrarnos a lo material, si podemos dar, demos, porque dando es como recibimos. Paradójico, ¿no? Dice aquí que el que más tiene, el que retiene más de lo que es justo, viene a pobreza. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y esto es así. ¿Cuánta gente pasa afanada por tener y retener posesiones materiales, y eso solo le lleva a más necesidad, porque se crean necesidades? Tiene tanto que tiene miedo de perderlo. Levanta sus muros más altos, pone sistemas de seguridad más caros, contrata servicios de vigilancia, lo cual todo eso es dinero para afuera. Qué sé yo, tiene que blindar sus carros porque tiene miedo. Contrata choferes y guardaespaldas para que le cuiden, todo eso es dinero. Tiene que salir en sus viajes de negocios, por lo tanto, a veces, si no muchas, deja a su familia en un segundo plano porque está más preocupado por sus posesiones. Y lejos entonces de tener verdadera riqueza, lo que tiene es verdadera necesidad. ¿Necesidad de qué? De compañía, de afecto, de reposo, de seguridad. Y la Biblia nos cuenta de la parábola del rico, aquel que tenía tanto que dijo en la noche: ¿qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. Voy a botar mis graneros, los voy a hacer más grandes, y luego le voy a decir a mi alma: ay, alma, gózate, disfruta. Y dice que esa misma noche vino el Señor y le dijo: necio, esta misma noche vas a morir, y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? Y por eso leíamos el pasaje anterior de que es mejor hacer tesoros en el cielo. Así que paradoja número 2, para que podamos recibir, debemos dar. Y eso es un paso de fe, hermanos. Muchas veces a lo mejor no voy a tener suficiente según mi presupuesto para dar, pero no me está pidiendo el Señor que dé hasta mi necesidad misma. Aunque tenemos casos en la Biblia que así sucedió, cuando el profeta visita a la viuda de Sarepta y le dice: ¿qué tienes? Y la viuda le dice: pues nada más tengo este poquito de harina y este poquito de aceite, pero es lo último ya. Ella le está diciendo: después de esto nos vamos a morir, vamos a esperar. Y el profeta le dice: bueno, prepáralo, porque aquí no va a escasear ni harina ni aceite. Y efectivamente el Señor realizó un milagro tan poderoso que no escaseó nunca la harina y el aceite. Yo no sé si Dios nos estará llevando a ese punto de prueba de nuestra fe, pero lo que sí estoy seguro es que día a día tenemos la oportunidad de dar un par de lempiras, un bocado, una prenda, y lo mejor de todo, dar la palabra de Dios, que también aplica en lo espiritual.
Entre más comparta yo la palabra de Dios, más el Señor me va a llenar de su palabra. Viera qué bendición es compartir la palabra de Dios, no solamente frente a una cámara, frente a un público, sino delante de cualquier persona. Es una verdadera bendición compartir la palabra de Dios. Así que Dios nos llama a dar para recibir, tanto lo material como por supuesto lo espiritual. Tercera paradoja que se encuentra en la Biblia, o paradoja del reino. Para ser sabios debemos de ser simples. Y yo puse la palabra simple acá para no utilizar el mismo vocablo que utiliza la Biblia, porque dice la Biblia en 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, estoy leyendo aquí, para que llegue a ser sabio. Lo repito, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pareciera ser que entre más estudios posee una persona en esta tierra, en este mundo, como que a la vez se va haciendo más necio. He escuchado expresiones como la Biblia y la religión es para los tontos. Y por eso la Biblia los llama ovejas, porque van como borregos detrás. Una de las declaraciones que dio el pueblo de Francia durante la toma de la Bastilla fue declarar a la razón, la elevaron a la categoría de diosa. Y a veces vemos un poco superficial esto, pero en realidad eso fue lo que hicieron. Dijeron que no iban a adorar más a Dios, sino que adorarían a la razón. ¿Qué significa esto? Cultivando sus estudios, cultivando su disque sabiduría humana, iban a creer en eso y profesar eso. Y Europa en particularmente, hermanos, está en una situación donde incluso usted menciona el nombre de Jesús y las nuevas generaciones no tienen ni la menor idea quién es Jesús. Ni siquiera el que podrían creer en Latinoamérica como el que se celebra en Semana Santa o el que nació en diciembre, en Navidad. Ni siquiera eso. En diciembre ellos celebran Navidad por Papá Noel o como sea que le llamen en su país. Y en lo que nosotros llamamos Semana Santa o Easter, que se conoce en Estados Unidos, en Europa lo celebran nada más como verano, vacaciones de verano, si acaso el principio del verano, porque el verano de ellos es en junio, julio, preámbulo de verano o el fin de la primavera. Ni siquiera conocen ya el nombre de Jesucristo. No se nombra en las escuelas, mucho menos se va a enseñar. No se nombra en los hogares, mucho menos se va a escuchar. Y por supuesto ni siquiera van a visitar las iglesias. Si acaso los que conservan la tradición, los pocos que conservan la tradición, van a su iglesia tradicional, a la que fueron enseñados. ¿A qué voy con todo esto? El hombre, creyendo ser sabio, se hizo necio. Y los científicos más prominentes del mundo, algunos de ellos se han dado a la tarea de querer encontrarle, como dije, fallas, contradicciones a lo que está puesto en la Biblia. Científicos renombrados queriendo decir que este universo es producto de la casual explosión de 2 super mega meteoritos o 2 super mega cometas o estrellas inmensas que produjeron lo que se llamó el Big Bang, una gran explosión creando así el universo tal como lo conocemos. Y producto de la casualidad los planetas se alinearon perfectamente a la distancia requerida del Sol, el nuestro particularmente. No sé cómo pudo haber sucedido eso
casualmente. Un poco más cerca del Sol, el planeta se calienta tanto que la vida perece. Un poco más lejano del Sol, el planeta Tierra se enfriará tanto que nos congelaremos. Así que por producto de la casualidad de la fuerza de gravedad, mantiene al planeta Tierra en su órbita sin que salga de ella. Producto de la casualidad, las especies evolucionaron de tal manera, existieron de la nada y evolucionaron de tal manera que se han adaptado a todas las superficies, a la tierra, al aire y al agua. El ser humano casualmente evolucionó del simio de tal manera que todo su organismo es una máquina perfecta, tanto así que ni siquiera han terminado de descubrir todas sus funciones, el origen de sus enfermedades y sus posibles curas, pero todo eso según ellos es producto de la casualidad. Estoy hablando de los que creen ser sabios. Cuando nosotros a los que nos consideran tontos, locos y retrógradas, los que creemos en la palabra del Señor y en un Dios creador, sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso abarca absolutamente todo. Creemos en un Dios creador. Para los inteligentes de este mundo, eso es necedad. Nadie se engañe a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el diablo ha metido esta semilla de engaño, y entre más libros de filosofía yo leo, menos Biblia leeré. Entre más libros de ciencia yo leo, menos Biblia leeré. Entre más libros de ciencias sociales leo, menos Biblia leeré. Entre más estudios económicos, socioeconómicos y sociológicos yo leo, menos Biblia leeré. Entre más Biblia leo, más sabiduría tendré. Proverbios, lleno de sabiduría. Las enseñanzas de Cristo, el Sermón del Monte y los otros sermones, sabiduría pura. No necesito ir a fuentes de sabios cuando tengo la sabiduría pura en la iglesia. Y no es fanatismo, hermanos, es no engañarme a mí mismo. No me voy a creer sabio en mi propia opinión. No es mi pensamiento el que va a prevalecer sobre la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a gobernar mi vida si yo le sigo, porque es lámpara a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, me ilumina mi camino. Y si en eso consiste la sabiduría de este mundo, entonces dice el pasaje, yo mejor me hago ignorante. ¿Para qué? Para poder llegar a ser sabio. La verdadera sabiduría solo está en Dios. El principio de la sabiduría, dijo el proverbista, es el temor de Dios. Entre más estrecha mi relación es con Dios, entre más yo leo su palabra, entre más hablo con Él a través de la oración, entre más crezco en la vida cristiana, más me acerco a Él, más sabio respecto a la sabiduría que proviene de Dios voy a ser, aunque eso me convierta en más necio para los hombres. Paradoja 3, para ser sabios debemos ser simples o ignorantes según el mundo. Número 4, para ser exaltados debemos humillarnos. Y esa es una de las cuales, cómo nos cuesta, ¿verdad? Cómo nos cuesta. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y siempre en Mateo 23, versículo 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nos ponemos en contexto. Dice que los discípulos, los apóstoles estaban en discusión por quién va a ser el mayor en el reino. Y aprovechan los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y le dicen al Señor, Señor, te queremos pedir un favor muy especial. Sí, dice el Señor,
Cuando vengas en tu reino y estés gobernando, nos pones uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Y qué es eso, hermanos? Posiciones de poder. Tal vez no será el caso nuestro. Tal vez no somos ambiciosos, tal vez no anhelamos el poder, tal vez ni siquiera lo hemos experimentado. Si lo llegaremos a probar, a lo mejor nos gustaría, a lo mejor no lo sabremos. Pero lo que sí todos tenemos es una dosis, como ya habíamos hablado en otro tema anterior, en otra oportunidad de escudriñar la palabra, lo que todos tenemos, por cierto, en una perspectiva antes de esta serie, lo que todos tenemos es orgullo, soberbia. Orgullo, soberbia y vanidad. Esas tres cosas que van de la mano. Tanto así que de la manera más humilde podemos decir, bueno, lo que pasa es que yo no me dejo de nadie. Bueno, lo que pasa es que yo no voy a agachar la cabeza para que me den más. Pero en realidad nadie nos está pidiendo eso. Simplemente es no enaltecernos. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de la estatura de Cristo. ¿Qué significa eso? Que mi punto de referencia es Cristo. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros hicimos este ejercicio o lo hicieron nuestros padres con nosotros de poner marquitas en una pared, en alguna puerta, cuánto íbamos creciendo. Nuestro punto de referencia en ese momento tal vez era la puerta o la pared y ponían una marquita, creciste tantos centímetros, o mira, en referencia como estabas antes, lo que has crecido. Al mes siguiente tal vez, o los 2 meses, creciste otro poco más, mira, y qué contento se va poniendo uno de niño, ¿verdad? A ver cómo va creciendo y creciendo y el más alto. Y cuando están haciendo las filas en las escuelas, no, vamos a hacerla por orden de estatura. Mira, tú sos más chiquito que yo, ¿ves? Porque yo soy más alto. Mira, tú estás aquí, ¿ves? Y yo estoy acá, ¿ves? Mira. Y está eso naturalmente en nosotros, de querer ser más altos. Pero la palabra dice que nuestra medida de referencia debe ser la estatura de Cristo. Así que si yo me quiero comparar con alguien, debo de compararme con Cristo. Y hermanos, estoy más que seguro que no le llego ni al talón, ni al principio del talón a Cristo. Si fuese Cristo el que caminó por los polvorientos desiertos, usando aquellas sandalias, no le llegaría ni al callo del pie, producido por el roce de la sandalia, a mi Cristo. Y esa debe de ser nuestra medida de referencia. Así que, si queremos compararnos con alguien, no nos comparemos con el vecino, no nos comparemos con el compañero de trabajo, no nos comparemos con el compañero de estudio, no nos comparemos con los hermanos de la iglesia. ¿Me voy a comparar? Compárenme con Cristo. Me voy a comparar con Cristo. A ver a dónde le llego a Cristo. Y esa debe ser la medida de mi estatura. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay un pensamiento que dice que nunca, la persona que lo escribió dice, nunca he estado más alto, nunca he volado más alto y nunca he avanzado más rápido que cuando he estado de rodillas. Queremos crecer, queremos volar alto. Humillémonos, pongámonos de rodillas. ¿Para qué? En oración, en oración. Se me acaba de venir. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él os exaltará. Alto, muy alto, y Él os exaltará. Creo que este mismo canto lo canté cuando compartí sobre el orgullo, vanidad y el ser altanero, y el contrario de cómo ser humilde. El que se humilla, el Señor lo va a enaltecer. Como el pequeño niño, pequeño en estatura, el Señor lo puso de ejemplo. Humilde en opinión, no iba a levantar la mano, no iba a gritar entre los presentes, yo tengo algo que decir. A lo mejor, incluso si le preguntaban, con pena hubiese contestado, ese es un niño.
inocente, humilde, sin altanería en el corazón, sin soberbia en el corazón. Así quiere el Señor que seamos. Y el que no sea como el niño no entrará en el reino de los cielos. Quinta paradoja del reino de Dios. Muy ligada, muy entrelazada a lo que acabamos de ver en la 4. 5. Para ser primeros debemos de ser postreros. Marcos 9:35. Él entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y luego Mateo 20:26. Leí Marcos 9:35. Luego Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, que es el mismo que está, como dije, relacionado con el punto número 4. Ahora, ¿por qué esto? Porque dice la palabra que cuando, por ejemplo, decía el Señor en sus parábolas, cuando te invitan a una fiesta, no busques los primeros lugares. En las mesas estaban los lugares asignados para todos los asistentes a las fiestas. Por supuesto, los que estaban más cerca de los anfitriones eran los lugares más preeminentes, los más elevados. Y los que estaban más lejos de los anfitriones eran los lugares pues, más humildes, ¿verdad? Más secundarios. Todos estaban sentados a la mesa, hermanos. No había nadie en el suelo. Simplemente cuestión de jerarquía. Y nosotros nos hemos quedado con esas costumbres. En todos los actos públicos, ya sea políticos, administrativos, conferencias, incluso hasta religiosos, tenemos una mesa principal. Principal solo Dios, principal solo Cristo. Pero aún en las iglesias se acostumbraba que en el área superior, en el área del altar, que llamamos, detrás del púlpito, existían ciertas sillas donde se sentaban ya sea los que van a exponer la palabra, o los diáconos, o los líderes, o los ancianos de esa congregación, puestos prominentes. Para el Señor no hay esos puestos prominentes, no va a haber uno a la derecha y otro a la izquierda, aunque dice el Señor que los 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus, pero esa es una función que el Señor asigna. Pero Dios no tiene burocracia, Dios no tiene puestos jerárquicos, para Dios no vale el cuello que predomina mucho en nuestra sociedad. Viene don fulanito y le da a usted una tarjetita con su nombre y en el reverso escribe: favor resolver solicitud del portador de esta tarjeta, con la firma. Le da esa tarjeta a usted y usted con esa tarjeta abre puertas. Me contaba mi mamá esta semana esa historia, que en la casa donde mi mamá construyó, que vive actualmente, para obtener el servicio de agua potable, para comenzar a construir y luego vivir ahí, fue a hacer la solicitud a la división en el Saná. Le estoy hablando hace 33 años, tal vez, un poco más. No, más. Bien sus 42 años, por ahí. Tal vez ya me estoy haciendo chibolas con las cuentas. Como sea, iba mi madre insistentemente y el encargado de otorgar el servicio de agua le decía: no señora, no le voy a dar agua, no hay agua, no señora, no le voy a hacer conexión, no puedo, no señor, hasta el punto que dice que ya le había indicado a sus empleados: miren, esta señora no me la dejen pasar. Y como mi mamá tan amable, siempre ha sido tan conversadora, tan espontánea, los empleados le decían con mucha pena: mire señora, fíjese que no le podemos atender porque ya nos prohibió don fulano que le atendiéramos.
Y en eso recuerda a mi mamá, dice que el gerente de turno era esposo de una amiga suya. Y entonces le dice a mi mamá a su amiga, mira fulana, hazme un gran favor, comentarle a tu esposo que tengo este problema y que lo único que yo necesito es que me otorguen mi pega de agua. Entonces dice que su amiga efectivamente habló con su esposo y le dijo a mi mamá, mira, anda tal día a la oficina, te va a atender el gerente, que es mi esposo, va a mi mamá. Y cabal, ¿verdad? De entrada, pues señora, ¿y usted qué quiere? No, que me llamó el gerente. Ah, va, entonces la cosa ya cambia. Ya la dejan pasar a la oficina al gerente. Fue donde el gerente, doña señora, ¿tiene qué problema este señor? Ah, pues sí, cabal, tarjetita, anota. Otórguele lo que requiere la señora. Vaya con esta tarjeta. Y le dice mi mamá, pero si él ya ha ido donde don fulano y él mismo me ha dicho tantas veces que lleve la tarjetita, dígale que va de mi parte. Pues bien, fue mi mamá. Cuando le dicen al don fulano, el ingeniero, que mi mamá lo buscaba, ya le dije a esa señora que aquí no se le va a atender. No, pero mira, que trae esto. Dice que lo único que dijo es, no sé, ¿para qué le dan instrucciones a uno si después lo están mandando a hacer lo contrario? Tenga, aquí está su solicitud, llévela, que se la aprueben. Fin del problema. Puestos de jerarquía. ¿Cuántas veces no buscamos nosotros? Ay, algún favorcito. Don fulano, hágame un favorcito. Don diputado, deme una recomendación para esta chambita. Don alcalde, tengo una foto con usted que me sirva de algo. No digamos con el presidente. Entre vosotros no debe ser así, dice el Señor. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. En nuestra congregación, nosotros no manejamos esa jerarquía, hermanos. Nosotros no tenemos líderes, nosotros no tenemos ancianos, nosotros no tenemos diáconos como puestos jerárquicos. Lo que tenemos es un grupo de servidores. Todos somos servidores. Servimos. Usted está invitado a formar parte del grupo de servidores. Cuando usted quiera, se comunica conmigo, se comunica con nuestro pastor, con la pastora Norita. Con muchísimo gusto hay espacio para servidores. El que quiere hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor. Venimos a servir al Señor. Él nos ha dado talentos que podemos poner a su servicio, no para engrandecernos, sino para engrandecer su reino como servidores. Esa es la quinta paradoja. Sexta, para vivir debemos morir. Juan capítulo 12 del 23 al 25 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. También leo Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra sacrificio acá viene del mismo vocablo donde se utilizaba para, por supuesto, los sacrificios de animales. ¿Qué implicaba el sacrificio de los animales? Muerte. No se entregaba un animal vivo en sacrificio al Señor. Tampoco se le quemaba vivo. Se le mataba y luego el sacerdote lo quemaba delante del Señor. Muerte. Para vivir debemos morir. Dice el apóstol en Romanos, nosotros mismos tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, Señor, te entrego todo. Mi cuerpo es tuyo. Mi vida es tuya.
¿Por qué el Señor está hablando de esto? Por lo mismo que hablábamos en una de las anteriores. Nos aferramos tanto a lo material que perdemos el enfoque del espiritual. Nos enfocamos tanto en nuestro cuerpo, satisfacernos, darnos gratificación, darnos placer, darnos gustos, darnos alegrías, darnos buenos momentos, darnos todo lo que necesitamos y más allá de lo que necesitamos, darnos lo que queremos y a veces aún lo que no podemos tener, lo queremos. Y todo es yo quiero. Y cuidado porque podemos peligrosamente caer en el culto a nosotros mismos, en el culto al cuerpo, a mi propia satisfacción. Y eso es lo que llamaban los griegos el hedonismo. El darle tanto culto a mi propio cuerpo, mi vanidad, cómo me veo, cómo luzco, cómo quiero estar, a cualquier coste. Y no estoy satisfecho y quiero más. ¿Y para qué, hermanos? Si este cuerpo, como dicen vulgarmente, se lo van a comer los gusanos. Cuando lo que tenemos que cultivar es nuestra alma. Porque esa es la que va a presentarse delante del Señor a rendir cuentas. Y esa es la que el Señor quiere y por eso es la que el Señor vino. El Señor no vino a salvar cuerpos, porque entonces Él no hubiese muerto en una cruz. Entonces Él no hubiera dicho polvo somos y al polvo volveremos. El Señor vino a salvar nuestra alma, que es lo que va a estar eternamente con Él. Así que no perdamos el enfoque. Solamente cuando se vive en la dimensión del reino de Dios, se puede entender este concepto de que para salvar eternamente nuestra vida, tenemos que renunciar completamente a ella, hasta el punto tal vez de estar dispuesto a perderla por la causa de Jesucristo. Mire con este asunto de la guerra actualmente. Han permitido, entre comillas, que salgan mujeres, niños y ancianos, pero todo hombre mayor de 18 años en adelante, hasta los 60 tal vez, y que físicamente pueda portar un arma, se queda a defender su soberanía. Y usted puede, su territorio, su patria, como usted quiera llamarla. Usted puede ver las entrevistas y ellos dicen, estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra patria. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestras familias, dicen, por nuestro territorio. Pero la verdad que sus familias los quisieran vivos, no los quisieran muertos. Entonces están dando su vida, dice, para defender la soberanía de su territorio. Un pedazo de tierra que tampoco se van a poder llevar, hermanos. En lo personal yo amo este pedazo de tierra, amo Honduras, aquí nací. Pero no es mía. Yo vivo acá, pero no es mía. Como dice la séptima estrofa de nuestro himno tan trágicamente, ¿verdad? Serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor. Discúlpeme, ¿qué honor tiene morir por un pedazo de tierra? O que yo diga, esta es mi casa, este es mi terreno y bajo cualquier circunstancia lo voy a defender y el que se meta aquí lo mato o me mata por un pedazo de tierra. ¿Por qué no mejor enfocarnos en nuestra morada eterna? Si aquí solo viviremos unos par de décadas, enfoquémonos en nuestra morada eterna. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Se quedó vivo, pero se quedó solo. No va a producir fruto. Pero si muere, lleva fruto. Si morimos en el Señor, llevaremos fruto, como dice la palabra. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y si morimos, para Él morimos.
Señor. Somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Séptima paradoja relacionada con la anterior. Para salvar nuestra vida debemos perderla, porque todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Cuántas mártires estuvieron y seguirán estando dispuestos a morir por llevar la palabra del Señor? Nuestro pastor ha estado compartiendo con nosotros boletines de esta ONG, La Voz de los Mártires, encargada precisamente de eso, de comunicar la labor de estas personas que están dispuestas hasta perder su vida por llevar el Evangelio. Orar, interceder, apoyarles en oración y, si es posible, económicamente a estas personas que están en regiones donde es muy difícil, por no decir prohibido y totalmente imposible, predicar el Evangelio. Pues estas personas, a coste de su vida, lo están haciendo. Tantas historias. Esta misma semana leí una publicación de una persona que estaba recordando a unos misioneros que, al llegar su tiempo de retirarse, porque ellos, por supuesto, llegan a una edad donde pueden retirarse, ¿no? Decidieron, al salir de acá de Honduras y podían retirarse, pasar su retiro en Irak como misioneros, siendo americanos. Y lo que encontraron allá fue la muerte. Personas que están dispuestas, hermanos, a lo largo de toda la historia de la iglesia, hemos visto desde los primeros mártires cómo murieron quemados, crucificados, bajo los leones, qué sé yo, de tanto azote, decapitados, ahorcados, las maneras más brutales que el enemigo pudo poner en la mente de los gobernantes para erradicar el Evangelio, y simplemente no pudo, ni ha podido, ni podrá. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a poner nuestra propia vida, si es necesario, como precio para ganarla y para llevar a otros al conocimiento de Cristo? Para poder salvar nuestra vida, debemos de reconocer de que nada de lo que cada uno de nosotros tenemos se compara con la vida eterna que nuestro Dios nos da por fe. Así que por este motivo tenemos que estar dispuestos, si es necesario, hasta perder la vida. Es decir, comencemos por rendir nuestra voluntad
rendir nuestro corazón, nuestros planes, nuestros sueños delante de Dios. Y quiero terminar con este último canto que precisamente habla de eso. Rendir nuestra vida, nuestros sueños, nuestras ilusiones delante de Dios. Mi vida, mis sueños y todas mis ilusiones, mi pasado, mi presente y el mañana, lo que he obtenido y lo que he de alcanzar. Todo he decidido entregarlo a ti, Señor, para que seas dirigiendo tú mi vida, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré. Dirige mis pasos, enséñame a crecer, ayúdame a hacer tu voluntad. Transforma mi vida y enséñame a adorar, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré. Dirige mis pasos, enséñame a crecer, ayúdame a hacer tu voluntad. Transforma mi vida, enséñame a adorar, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré. Y una paradoja más: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz en medio de la tormenta. Dígalo, puedes tener. Yo puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza, fe y esperanza cuando no pueda seguir, y aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor, por estas lecciones de vida que nos has permitido compartir en esta noche. Esperamos atesorarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica, que aunque a los ojos del mundo estemos equivocados, seamos locos, necios, fanáticos, estemos errados, ante tus ojos a ti es el que debemos de agradar, Señor. No podemos agradar primero a los hombres y luego a ti. Tenemos que ponerte a ti en primer lugar. Danos la fuerza, Señor, para estos tesoros del reino, aferrarnos a ellos y ponerlos en práctica.
Pido especial bendición por cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú puedas ser su paz en medio de la tormenta. Que tú puedas ser su gozo en medio de tribulación. Que tú puedas cambiar su tristeza en danza y su dolor en alegría. Porque tú eres el Dios de milagros. Y en ese Dios creemos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que haya sido de bendición esta palabra como lo ha sido para mí. No me resta más que invitarles este viernes, si usted tiene la oportunidad y la bendición de unirse al grupo de matrimonios, le invitamos, comuníquese con nuestro pastor para que le provea el enlace de Zoom. Y le invito, por supuesto, este domingo a las 10:30 que podamos adorar al Señor juntos y luego seguir aprendiendo de su palabra. Que el Señor sea su luz en lo que resta de esta semana y por supuesto en cada día de nuestra vida. Le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendiciones.